54, tú nos ibas a contar la historia de una joven que 18 años sale de su casa, nunca más pasó. Y nunca más la ve su madre. Es una historia que hicimos en Chillán junto al equipo de reportajes de la mañana de Chilevisión. Es la historia de Jason Reyes Briones, 18 años, en el año 2009 salió de su casa, dijo que iba a comprar alimentos para su mascota. De ahí en más, su madre nunca más la ve. El desenlace de esta historia fue el peor de todos. Lo revisamos ahora en la mañana de Chilevisión. En la ciudad de Chillán, ya por el año 2009, se escribió una historia cargada de misterios y enigmas que durante años la justicia, pero por sobre todo la familia de esta joven, han intentado dilucidar. Hasta ahora no han encontrado una respuesta. 18 años alcanzó a vivir esta joven chillaneja. Hoy una madre aún llora su partida y un hermano tiene un único sueño: volver a verla. Jason tenía 18 años. A su cuarto día de desaparición, apareció en este lugar, convirtiéndolo en el sitio del suceso y protagonizando así una historia que para su familia aún está cargada de injusticias. En la historia que revisamos desde Chillán, aquí, en la mañana de Chilevisión. Jason Reyes Briones tiene 18 años en el año 2009. Es la segunda hija de 4 hermanos. Fanática de la Universidad de Chile, luce un estilo al vestirse y peinarse que se transforman en su sello. Hoy su madre y hermano no logran sacar de su mente esos recuerdos. Muy difícil, doloroso, algo que no se va a poder superar nunca, jamás, porque la pérdida de un hijo es el dolor que no tiene nombre, que no lo puedo explicar, solamente la persona que lo vive lo puede entender. El recuerdo es el que duele, de lo que sucedió, de lo que pasó. Es difícil para mí como hermano porque nos criamos solos los dos, éramos los primeros y siempre la infancia fue bien unida. Recurría a cosas que no tenía que haber recurrido para minorar mi dolor. Jason llevaba desde meses antes de su desaparición un romance con un joven de 15 años, César Barrera Contreras, más conocido en todo Chillán como el Flanders. Su madre cuenta que siempre le gustaron los hombres menores. El 12 de septiembre de 2009, Eliana vive un inolvidable día junto a su hija. Bueno, ese día ella salió muy temprano, o sea, se arregló temprano porque iban a ir a ver un partido con Sebastián, con mi otro hijo. Ella en la mañana fue al Persa, tenía una perrita pitbull. Y fue con su perrita al Persa, como lo hacía todos los sábados, y en la tarde ya, como a las 3, ya empezó a arreglarse para ir a ver un partido. Luego de ir al estadio junto a uno de sus hermanos menores, volvió a casa. Eran cerca de las 9 de la noche, cuando sale de su hogar. Se suponía que volvería pronto. Y yo estaba en un culto que hacían de la iglesia donde yo iba, y ella llega, se ducha y va para allá a buscarme, a decirme de que iba a salir. Yo le dije, pero ¿cómo? Que había venido recién llegando para que me esperara y que tomáramos 11 juntas. Y me dice que iba solamente a comprarle alimento a su perrito. Y de ahí yo no la vi más. Las horas pasaron y la preocupación se apoderó de Eliana, pero no pudo volver a conseguir comunicación telefónica con la joven. ¿A dónde había ido Jason? ¿Por qué no volvió a su casa? Pasaba la hora, yo la llamaba, no me contestaba. La pinchaba, y en una contestaba, pero apagaba, cortaba. ¿Desde la primera vez que la empezó a llamar? Sí. Y nunca... No me contestó. ¿Y eso fue como en qué era más o menos? Yo la empecé a llamar como a las 11. Como a las 11 de la noche empecé a llamar. Y ya después esa noche no dormí, porque ella cuando sí iba a carrete, ella cuando se quedaba en la casa de alguna amiga me avisaba. Y ese día no. Aquí comienzan a escribirse un sinnúmero de enigmas en torno a esta historia. La mejor amiga de su hija se transformó en la primera persona a la que recurrió Eliana para saber del paradero de Jason. Recorrimos todas las lomas de Oriente, por todas las casas de los amigos. Día domingo. Día domingo en la mañana. Y fuimos donde la amiga inseparable, que era Nicole. Ella no salió cuando la llamamos. La llamé, golpeé la puerta, le hablaba por la ventana, tenía segundo piso, no salió. Después fui a la casa de un grupo de amigos que ella tenía y la llamaron a la Nicole. Y ella ahí fue para allá. Y les pregunté por Jason. Nadie sabía de él. Y esa noche ella había andado con el Jason. ¿Y ella qué hizo al respecto? ¿Cuándo fue la última vez que la vio o algo así? No, yo traté de buscarla después mucho para que ella me dijera, porque yo sabía que ella sabía. Y no, siempre me la negó la mamá y no quiso salir nunca a hablar conmigo.
La joven nunca aportó datos, era una inseparable de Jensen, pero a Eliana no le gustaba que se reunieran. Aún así, se las ingeniaban para encontrarse. Por eso ella no entiende cómo no sabía algo de lo que pasaba con su hija. Salía harto con esta amiga que era una de las mejores amigas, las cuales yo siempre me puse. O sea, ella llegaba aquí y yo la echaba. Apenas llegaba, por eso después la amiga de mi hermana la llamaba para que mi hermana saliera, porque ella no podía llegar acá a la casa. Se escondía, Nunca me dio una respuesta. Y para ser tan amiga de Jason, porque eran inseparables las dos. Ella nunca vino aquí a, no sé, pues, a hablar conmigo, a recordar lo que ella vivió con Jason. No, jamás. Eso porque es sospechoso, me imagino, ¿no? Muy, demasiado, porque como le digo, era su amiga del alma. Si ella peleábamos las dos, era por ella. Entonces yo por eso le decía que tanto autoridad tenía sobre ella, porque era muy manipulador. Cuentan que Jason era débil de carácter y que se dejaba influenciar. Para el día domingo ya habían transcurrido casi 24 horas de la desaparición. Eliana entonces decide ir donde el novio de su hija, César, el apodado Flanders. Salió la mamá a decirme que qué pasaba. Yo le dije que mi hija no había llegado esa noche. Yo la llamaba y no me respondía el teléfono. ¿Vas a la casa de él porque tú sabías que él tenía una relación amorosa con tu hija? Sí, y resulta que él se enoja, él sale, logra salir, la mamá le dice que salga, y él se enoja y le dijo que con grosería, que qué tenía que él que ver. Yo le dije, ¿cómo no va a tener nada que ver si tú estabas pololeando con ella? Si eso yo lo sabía. No, que no había pasado nada, que él había estado en un carrete, la vio un rato y se fue. Pero que no había estado con ellos anoche y se entró enojado. No consiguió saber absolutamente nada con quién sería el novio de su hija. En plena búsqueda, le comentan algo que le llama profundamente su atención y que altera todo lo que ella tenía en mente. Incluso una respuesta que me da uno de los amigos de Jason, a mí me dejó, pero yo buscaba a mi hija por casa de amigos. Y el amigo de ella, el Nicolás, me dice, ¿por qué no vamos a Los Pozones a buscarla? Los Pozones están en el potrero. Y yo le dije, ¿por qué a Los Pozones si yo ando buscando a mi hija en una casa de un amigo? ¿Por qué Los Pozones? Entonces eso me quedó, pero a mí me marcó. Claro, porque tú estás buscando a tu hija viva. Sí. Y eso te da a entender que te están dando una opción para no buscar a una persona viva. Claro. Por eso yo me asombré de la respuesta que él me dio. Y después yo llamaba a Nicole para decirle, porque nos íbamos a juntar un grupo de aquel pasaje. Mi hijo hizo un grupo para poder ir a buscarla. Y ella ella no quería participar. De hecho, no participó en la búsqueda de mi hija. Yo hasta el día de hoy yo sé que ella sabe. Que incluso la mamá, cuando yo fui, le dije, llorando le dije a la mamá, póngase en mi lugar. Le hubiera pasado esto a Nicole. Yo sé que Nicole sabe, le dije yo, porque eran inseparables. A mí me parece extraño que justo ese día la hubiera dejado sola. Y ella me dijo, hable con ella, si es que algo le dice. Igual me dejó como la puertecita abierta de que sabía. En la madrugada del miércoles siguiente, 4 días después de su desaparición, ocurre un hecho que llama la atención de Jonathan y que lo hace sentir que estaba cerca de la verdad. Siempre hemos sido creyentes y nos pusimos a orar con mi mamá. Y ahí se tranquilizó un poco la cosa y a esa hora de las 6 de la mañana yo salí solo a buscar a mi hermana. Recorrí las calles por donde ella supuestamente anduvo. La primera parte donde fui fue el potrero, porque la noche anterior yo sentí algo fuerte en realidad. Se lo he contado a miles de personas. Yo conversando con Dios en una oración comencé a sentir esa angustia que poco puedo explicar. Y en ese momento fue cuando sentí, no sé, una tristeza, y donde lo único que pedía a Dios era fuerza para lo que se venía. Después me devolví, me paré en una esquina del potrero y miré y vi que al fondo, o sea, vi un potrero que era plano hasta el final. Y no quise ir, dije no creo que para allá ya, si no se ve nada de aquí, no. Y me fui a recorrer las casas, las calles. Horas más tarde, llegaba el momento que jamás imaginó. Algo había sido encontrado, el misterio llegaba a su fin y el desenlace era el peor de todos. Y uno de los vecinos fue a la parte donde yo no quise ir en la mañana. Y lo único que vi yo de lejos es que levantaba los brazos y que llamaba a todos, y que algo vi, decía algo vi. Y todos nos pusimos a correr hacia él y él se pone a correr hacia mí. O sea, devuelve corriendo hacia él. Y me abraza y me dice, no sé lo que vi.
Lo único que me abraza y me dice, no sé lo que vi, así que no vayáis, me dice, no vayáis tú. Pero no estoy seguro de lo que vi. Y me sentó, y yo lo único que decía, no, si no es mi hermana, no es mi hermana no está ahí, mi hermana está bien. Yo estoy aquí esperando porque íbamos a ir con una vecina a buscar también. Esperé y veo que empiezan a llegar los niños, los jóvenes que andaban buscándola. Y yo salgo y le pregunto a uno de los niños, no, me dijo, yo no sé nada, porque ya sabía. Yo no sé nada, me dijo, quedaron los demás ya buscando. Después yo cuando ya me estaba entrando, viene la vecina a decirme de que la habían encontrado. Y yo le pregunté cómo, que dónde estaba. Y me dijo, la encontraron, pero está mal. Entonces yo le dije, está en el hospital. Y ella me hace un gesto y mira hacia abajo y ahí supe que ella... Cuando va mi amigo, uno de los mejores amigos que era también amigo de ella, de infancia, y viene llorando de vuelta. Y ahí ya, yo no me acuerdo de nada, me acuerdo que casi me desmayo, me acuerdo que se acercó mucha gente, me abrazó, y yo sentado en una piedra estaba, o sea, no sabía qué pasaba. Tenía la esperanza de que apareciera viva. Sí, hasta el final. Nunca imaginé, nunca jamás imaginé lo que le iba a pasar a ella. Y de la forma que fue, terrible. Porque él la golpeó, le golpeó su rostro. Con 18 años, Jason Reyes Briones era encontrada sin vida en este sector del Lomas de Oriente, en Chillán. El triste reencuentro luego de ese sábado que la vieron salir. Junto a Eliana volvemos al sitio donde hace ya 6 años se encontró el cuerpo de su hija, lugar que antes frecuentaba más que ahora, y es que se trata de uno de los sectores más peligrosos de Chillán. Eliana, bueno, este es el sector donde finalmente, a 4 días más o menos, 5 días de la desaparición de tu hija, y aparece. ¿Qué te pasa a ti cuando llegas por estos lados? Ay, son sentimientos encontrados, es mucha rabia, frustración, pena, angustia, dolor, tristeza. Recordar lo que ocurrió, recordar que estuve mucho tiempo viniendo sola, muchas noches acá sola. Y es muy triste, es muy doloroso volver como a revivir todo ese proceso. Fuerte fue también cuando llegó acá. Al recibir a mi hermana, abrir la puerta y recibir que entrara con vida, saludando, a recibirla y tratando de ayudar a entrarla en el cajón, en el ataúd fue más difícil aún. La joven fue asesinada, murió víctima de estrangulamiento, según arrojó la autopsia. Además tenía el tabique fracturado, marcas en la espalda y una serie de heridas en su rostro. ¿Quién o quiénes fueron los asesinos? Ahora había que ir por esa respuesta. No quería creerlo, no me cabía a mí en la mente haber encontrado así en esas condiciones a mi hija. Si yo la busqué hasta el final, yo la buscaba viva. Ella no había bebido una gota de alcohol porque andaban diciendo que ella estaba drogada, que había tomado y no. Ella no tenía nada de alcohol en su sangre y fue estrangulada. Transcurrió casi un año sin imputados. Flanders, quien era la pareja de Jason, incluso fue a la casa de Eliana a pedir perdón. Me pidió perdón por haberla dejado sola, porque en los momentos que supuestamente ella podía haberlo necesitado, él no estuvo con ella. Más que nada me dijo que perdonaba por haberla dejado sola. Cuando te dicen eso, ¿qué pasa contigo? Como que sientes que realmente él sabe algo, él es responsable. Es que fue en el momento de que ya a mi hija la habían encontrado, entonces yo estaba como choqueada, estaba como que realmente no estaba en mí. Él me abraza, incluso me abraza y me dice perdóneme por haber dejado a la Kitty, porque a mi hija le decían Kitty, por haber dejado a Kitty sola. Y yo correspondí en el abrazo, pero mi mente estaba nula, mi mente estaba en blanco. Se contradecía mucho, él decía una y cambiaba las versiones. Lo entrevistaban diferentes policías y él iba cambiando la versión. Con el paso de los meses fue cambiando su versión y finalmente se transformó en el único imputado por el hecho. Habría sido el último en estar con ella en una fiesta. Ese sábado 12 de septiembre del año 2009, el Flanders era acusado de quitarle la vida a Jason Reyes Briones.
Una frustración inmensa, una impotencia, porque se le dio mucha importancia a lo como era mi hija. A la edad de ella era buena para la fiesta, que supuestamente era una emo, que mi hija era de tendencia de que era poncia, le pusieron, que era buena para andar con uno y con otro, de que en la fiesta atinaba, con esas palabras, atinaba con el primero que se le cruzaba. Eso fue, como que fue el centro del juicio mi hija, siendo que ella era la víctima, la que habían asesinado. César, en ese entonces de 15 años, nunca estuvo detenido, era menor de edad y recibió escasas medidas cautelares. Para la familia había una sed de justicia para hacer valer, por lo que en este juicio estaban depositadas sus esperanzas. Y él era una blanca paloma, que él era un niño inocente, que él no había tenido culpa, de que él era fue como arrastrado por mi hija, como que ella lo llevaba a ser de repente violento, porque mi hija era también, decían, de mecha corta. Así, de esa forma se expresaban en el juicio de mi hija. ¿Sentías tú que estaban justificando? Sí, de todas maneras, lo justificaron, lo quisieron hacer como un inocente, como un niño, un pobre menor de edad, que no tenía como el cuerpo para haber hecho lo que hizo, y mi hija era la mala, mi hija era la que lo engañaba, mi hija era la buena para tomar, que se emborrachaba, que andaba por las calles suelta de curar. Entonces de eso se trató el juicio en general. Con el correr de los años se enteraron que Flanders también habría sido violento con la joven. Yo me enteré después. Mi mamá tenía unos conocimientos bien vagos del tema, pero yo me enteré después de que él le pegaba. ¿Por qué tu hermana aguantó eso? Si era alguien más chico que ella, si él tenía 15, el 15 y ella 18, ¿no? Sí, Más o menos. Claro, yo incluso pensaba, porque a veces nos poníamos a jugar y mi hermana tenía fuerza. Nos poníamos a jugar, incluso me pegaba de repente a mí, pero ella tenía fuerza. Y yo siempre, desde un principio, yo no quería culpar a alguien. Pero hasta cuando ya las cosas se fueron dando y se fue notando que él fue, ya comencé a decir que él fue, pero no solo. Yo pienso que fue con otra persona. En mayo del año 2012, el Tribunal de Chillán decide absolver por falta de pruebas a César Barrera, alias el Flanders. Un golpe bajo para la familia, era a partir de cero, y así, hasta el día de hoy, el crimen de su hija quedaba sin culpables. Fue un año, casi 2 años de lucha, de marchas que hacía por la plaza, fiscalía, por las lomas de Oriente. Recorrí tratando de que se hiciera un juicio. Yo quería un culpable. Yo quería que alguien pagara por el daño que hicieron a mí y en mi familia en general, porque destruyeron una familia. Y cuando dicen los jueces, me acuerdo ese día que estábamos con mi hermano, nos tomamos de la mano, mi mamá pidiéndole a Dios que se hiciera justicia. Y cuando dicen que salió absuelto de toda culpa, yo salí llorando, salí destrozada, yo no quería nada con nada, y terrible. A tanto llegó la desesperación de esta madre, que hizo algunas cosas de las que hasta el día de hoy se arrepiente. Recurrí a cosas que no tenía que haber recurrido para aminorar mi dolor. Yo, las pastillas que me daban... Nunca me va a dejar de sorprender que una joven sale de su casa, no llega nunca más y no hay culpable hasta el momento. Pausa comercial y seguimos con el reportaje de Danilo desde el sur.